1 de diciembre de 2023. Nota: mi papá es bi y mi padrastro es homo. Yo, mujer de 14 años, descubrí que soy producto de una aventura de mi padre, hombre de 38 años, cuando mi mamá, mujer de 38 años, comenzó a salir con mi papá. Ella no sabía que él estaba en una relación. Cuando se enteró, ella terminó la relación, pero luego terminó embarazándose de mí. Ella me mantuvo y ha sido una gran mamá desde entonces. Mi papá también había sido un buen papá. Me quedo en su casa cada 2 semanas y a veces puedo pasar las vacaciones con él. Cada vez que visito la casa de mi papá, me doy cuenta de que mi padrastro, hombre de 36 años, siempre parece muy triste y trata de mantener su distancia. Quiero dejar claro que mi padrastro nunca ha sido grosero o irrespetuoso conmigo. Siempre que mi papá está en el trabajo, él siempre cuida de mí y se asegura de que esté bien. Siempre lo veo sonreír cuando estoy cerca, pero lo esconde cuando cree que no estoy mirando, como si no quisiera que lo viera. Mi papá siempre intenta ser cariñoso con mi padrastro, tratando de darle un beso o un abrazo, pero él siempre intenta rechazarlo de la manera más educada posible o actúa como si tuviera que hacer algo. Cuando mi papá llega del trabajo solo nos prepara la cena a mí y a mi papá, y luego se encierra en la habitación durante el resto de la noche. Siempre ha sido así. Hace unos días le pregunté a mi mamá si mi padrastro no me quiere por cómo actúa y ahí fue cuando me contó la verdad. Después de descubrir esta información, comencé a sentirme culpable. ¿Soy la razón de su infelicidad? Mi padrastro parece ser una persona tan amable y no quiero ser la causa de su dolor. La próxima semana estaré con mi papá y quiero hablar con él sobre esto, así como con mi padrastro. No sé qué decirles. 7 de diciembre de 2023. En primer lugar, quiero agradecer a todos por los consejos. Sé que esta actualización llega tarde, pero simplemente he estado ocupado. Hablé con mi papá después de hacer mi publicación, él vino a recogerme para pasar el fin de semana con él. Le pregunté si podíamos tomar helado y hablar, solo los dos. Le dije que sabía que yo era el hijo de una aventura, se veía sorprendido y culpable, no tenía palabras. Entonces le dije que me dijera la verdad, que empezara contándome cómo comenzó la aventura. Él comenzó disculpándose conmigo, luego le dije que me contara cómo él y mi mamá se conocieron. Después de la universidad mi padrastro siempre estaba ocupado con el trabajo, él trabajaba en un restaurante. Era chef y quería abrir su propio restaurante, así que intentó hacer mucha investigación y adquirir la mayor experiencia posible. También comenzó a tomar antidepresivos, por lo que no estaba dispuesto a ser tan íntimo como lo expresó mi papá. Debido a eso, mi papá comenzó a sentirse molesto y descuidado. Él y mi mamá se conocieron en el gimnasio, donde mi papá solía ir después del trabajo. Al principio, solo hablaban y hacían ejercicio juntos, luego comenzaron a pasar tiempo juntos después del gimnasio, y después de eso las cosas se intensificaron. Cuando mi mamá descubrió que él estaba en una relación, lo cortó y luego quedó embarazada. Estaba honestamente empezando a ponerme un poco molesto al escuchar todo esto. Veo historias de engaño en Reddit todo el tiempo y solo me hace sentir molesta. Después de eso, le conté todo acerca de mi padrastro que mencioné en mi primer publicación, preguntándole si yo era la razón de su infelicidad. Él me dijo que no era la razón por la cual mi padrastro estaba deprimido, al menos no la razón completa. Estaba confundida y le pregunté qué quería decir. Él dudó al responder, pero yo seguí insistiendo y ni siquiera podía creer lo que me dijo. Él y mi papá se conocieron cuando él tenía 16 años y mi papá 18. Tuvieron una clase juntos y se hicieron amigos. Mi papá siempre notaba que algo estaba mal con mi padrastro. Parecía triste y un día fue a la casa de mi papá llorando, y fue entonces cuando le contó todo a mi papá. Cuando mi padrastro tenía 9 años, fue agredido sexo-asteriscolmente por su primo durante 3 años. Su madre falleció cuando él tenía 13 años y eso afectó a su familia. Su padre se volvió alcohólico y sus hermanos lo ignoraban. Cuando tenía 15 años, alguien reveló su orientación a su padre y hermanos, quienes comenzaron a aprovecharse físicamente de él. Fue tan grave que le rompieron el brazo una vez. Cuando cumplió 18 años, lo echaron de su casa. Fue a vivir con mi papá, que tenía 20 años y su propio lugar, ahí fue cuando comenzaron su relación. Debido a todo esto,
Mi padrastro ha quedado afectado por el trauma. Mi papá estuvo allí y lo ayudó en todo momento. Cuando se mudó con mi papá, empezó a ser muy feliz. Tenía un trabajo que amaba y estaba con alguien a quien amaba. Cuando mi papá le dijo sobre el embarazo, él simplemente dijo ok, luego se levantó y se encerró en la habitación. Mi papá durmió en el sofá esa noche y podía escuchar a mi padrastro llorando en su habitación. Esto lo cambió. Siempre tenía una hermosa sonrisa en su rostro, pero luego desapareció. No he vuelto a ver una sonrisa genuina en él. Incluso cuando estaba deprimido por vivir en casa, siempre podía hacer feliz a los demás, pero eso cambió. Realmente lo afectó que terminara perdiendo su trabajo y eso solo empeoró las cosas. A mi papá no le molestó mucho, pues ganaba lo suficiente como para que mi padrastro no tuviera que trabajar en primer lugar. Tuvieron un pequeño descanso y luego volvieron a estar juntos. El padrastro quería tomarse su tiempo para sanar, no quería enfrentar la presión de sanar rápido y no quería perder a mi papá o hacer que él engañara de nuevo, así que permitió que mi papá tuviera una relación abierta por su lado. Podía estar con quien quisiera siempre y cuando no se lo dijera a mi padrastro ni los trajera a casa. Mi papá comenzó a llorar y simplemente dijo cuánto se odia a sí mismo por romper el corazón de mi padrastro. Él quiere dejar ir a mi padrastro, liberarlo, pero no puede. Estaba confundido sobre por qué mi padrastro no se iba y ahora sé por qué. Solo ha tenido a mi papá, no tiene familia ni amigos. Me aseguró que no solo estaba triste cada vez que yo iba, así ha estado desde que se enteró. Esto me hizo llorar también. Cuando terminamos de hablar, nos fuimos a casa. Mi padrastro estaba cocinando, él me dio una sonrisa y un pequeño abrazo, y llevamos a mi padrastro un poco de helado. Él dijo un pequeño agradecimiento, luego nos sirvió la cena y se fue a duchar y a dormir. Podía ver la mirada decepcionada en el rostro de mi papá mientras comíamos y hablábamos de nuestra semana. Luego, simplemente fui a mi habitación a dormir. Al día siguiente, decidí que hablaría con mi padrastro mientras mi papá estuviera en el trabajo. Siempre se levanta temprano para prepararme el desayuno a mí y a mi papá, y hacerle la lonchera a mi papá. Mi padrastro y yo normalmente nos sentamos juntos a desayunar, suele ser bastante tranquilo. Simplemente estábamos comiendo en silencio y yo estaba tratando de pensar en la mejor manera de decirle que sé, entonces, simplemente lo solté, sé sobre la aventura que tuvieron mi mamá y mi papá. Él dejó de comer y simplemente dijo, lo sé. Escuché a tu papá hablando con tu mamá por teléfono al respecto. Lo dijo con una voz tan vacía, luego me dijo que si quería hablar al respecto, sería honesto conmigo. Eso fue cuando simplemente empecé a desahogarme, disculpándome si yo era la razón de su infelicidad, diciendo que puedo pedirle a mi papá que nos lleve a algún otro lugar para que él no tuviera que verme. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y él simplemente se mantuvo en silencio todo el tiempo. Luego se levantó, se acercó a mí y me dio un abrazo, me dijo que no era mi culpa, que nada de eso era mi culpa, me dijo que me amaba y que no estaba deprimido por mi culpa. Pude escuchar que él también comenzaba a llorar, simplemente nos manteníamos abrazados hasta que nos calmamos y luego tuvimos nuestra conversación. Él me dijo que no tenía por qué sentirme arrepentida. ¿Cómo puedo arrepentirme de algo que no tuve control sobre? Él me pidió disculpas por hacerme sentir indeseada o como si no le importara, pero le dije que nunca me hizo sentir así. Tuvimos una conversación bastante larga, pero luego él dijo que no se arrepentía de haber sido engañado porque si no, no me tendría en su vida. Cuando dijo eso, volví a romper a llorar. Realmente quiero mucho a mi padrastro. Después de nuestra conversación, ya era por la tarde, así que él me dijo que me pusiera los zapatos y pasaríamos el día juntos. Mi padrastro es mexicano, así que fuimos a su lugar favorito para almorzar. Después fuimos al centro comercial y simplemente pasamos el rato. Luego regresamos a casa y jugamos un poco a Mario Kart en su Nintendo Switch, yo seguía perdiendo. Al observar a mi padrastro durante todo el día, se veía tan genuinamente feliz, algo que no había visto antes. Mi papá tenía razón, él tiene una hermosa sonrisa. Cuando mi papá llegó a casa, parecía sorprendido al vernos divirtiéndonos y riendo. Me acerqué para darle un abrazo y hasta mi padrastro le dio un abrazo, lo cual sorprendió a mi papá pero felizmente lo abrazó de vuelta. Mi padrastro se olvidó de comprar cosas para hacer la cena, así que simplemente salimos a comer ese día y la pasamos bien.
Más tarde esa noche, iba a la cocina a buscar agua y escuché a mi papá y a mi padrastro hablar. El padrastro comenzó disculpándose por lastimarme a mí y a mi papá todo este tiempo. Dijo que nos ama a mi papá y a mí, pero cuando se enteró de la infidelidad no pudo dejar de pensar en cómo su propio papá le había dicho que nadie lo amaría por ser homo, y eso le dolió más porque mi papá le fue infiel con una mujer. Empezó a llorar y dijo que iba a hacer lo mejor por mi papá y especialmente por mí. Mi papá simplemente lo abrazó y le dijo que no tenía que disculparse, que él debería ser quien se disculpara, especialmente porque él fue la razón por la que perdió su trabajo y por hacerlo cuidar de mí. Después de perder su trabajo, él dijo cuánto amaba a mi padrastro y cuánto se arrepentía de cómo mi papá lo lastimó. Simplemente seguía abrazando a mi padrastro mientras lloraba. Hablaron sobre lo que iban a hacer ahora. Decidieron ir a terapia de parejas y que mi padrastro recibiera terapia. Mi papá no trabaja los domingos, así que todos pasamos el día juntos. Mi padrastro parecía mucho más feliz, realmente creo que nuestra conversación lo sanó un poco. Realmente creo que hablar con ambos los ha mejorado, y también me ha mejorado a mí, quién sabe qué pasará ahora. Si algo más sucede, lo actualizaré, pero por ahora esto es todo. Comentarios relevantes. Ana, ¿tu papá es un descarado? ¿Entonces ha estado abierto todo este tiempo? Me siento mal por tu padrastro. Espero que encuentre la fuerza para ser amable consigo mismo un día y encuentre a alguien que lo respete. Cuando hables con él, tal vez intenta sugerir suavemente alguna terapia. OP, él estuvo en una relación abierta todo este tiempo, más o menos, después de como 4 años, empezaron de nuevo, pero ahora muy frecuentemente, así que mi padrastro aún le permite tener la relación abierta. Se sentía raro escuchar sobre su vida íntima, pero como son adultos, obviamente es algo común. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si conoces alguna historia similar o tienes algún comentario, déjanoslo saber. Además tenemos más videos que pueden ser de tu interés. Acuérdate de suscribirte, dejar tu like y hasta la próxima.